Queridos estudiantes, continuamos con la clase número 5 con el presente progresivo o continuo. Esta clase es la continuación del verbo to be y obviamente es la continuación de los pronombres personales. Recuerden que en inglés todas las clases van conectadas o casi todas van conectadas. Por eso es importante no fallar a ninguna clase. Entonces ya no tengo que explicar los pronombres ni lo que significa el verbo to be porque ya eso se los he explicado muchas veces, ya en las clases anteriores. Si usted quiere aprender lo que significa cada pronombre, lo que significa el verbo to be, váyase a la clase número 1 y a la número 2 en caso de que sea solamente el verbo to be en presente. Y si lo necesita en presente, pasado y futuro, váyase a la clase número 4. En la clase número 3 dimos el gerundio, es el ing. Y ahora vamos a hablar del presente progresivo, que no es más que la continuación, como lo dije anteriormente, de los pronombres personales, del verbo to be y del gerundio. Entonces, para crear oraciones en presente progresivo, bueno, antes que eso debo decirles que las oraciones en presente progresivo contienen una acción de algo que estamos realizando. Por tanto, aquí vamos a trabajar con dos verbos, el verbo to be y otro verbo que va a servir como complemento y va a tener el gerundio o ing. Entonces, para crear una oración afirmativa en el progresivo o continuo, vamos a necesitar un personal pronouns, vamos a necesitar el to be verb y necesitaremos un verbo, aquí vamos a eliminar esto, un verbo cualquiera el que usted escoja, le agrega el ing, que al español, como lo había explicado en la clase número 3, es como el equivalente a ando, endo en español. Y por último, un complemento, si es que tiene complemento. La fórmula del pasado es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? El verbo to be va a estar en pasado, to be past. Y la fórmula del futuro es exactamente la misma, solo que el to be va a estar en futuro. ¿Y cuál es el futuro del verbo to be? Will be. Muy bien, entonces yo quiero decir en presente una oración o varias oraciones que aquí ya las tengo escritas. Yo estoy corriendo, I am running. Miren, tiene un pronombre, el verbo to be, un verbo que en este caso es run, correr, se le duplica la n según las reglas que enseñé en el video número 3, se le agrega el ing. I am running. Estas oraciones que escribí aquí no les escribí complemento para que pudieran caber en los cuadros, se viera estético. Pero un complemento para esto podría ser I'm running on the street, por ejemplo, estoy corriendo en la calle. You are walking, tú estás caminando. He is baking, él está horneando. She is cooking, ella está cocinando. It is mopping, eso está barriendo. We are cleaning, nosotros estamos limpiando. You are traveling, ustedes están viajando. Aquí ya le digo a ustedes porque el you de aquí a este me referí en el singular. Pero claro que esto también puede ser tú estás viajando. They are crying, ellos están llorando o también puede ser ellas están llorando. Entonces, para pasar estas oraciones al pasado, como lo dije anteriormente, es exactamente la misma fórmula. La única diferencia es que el verbo to be ya no va a estar en presente, sino en pasado. Entonces, como digo, yo estaba corriendo, I was running. Tú estabas caminando, you were walking. Él estaba horneando, he was baking. Ella estaba cocinando, she was cooking.
Eso estaba barriendo. It was mopping. Nosotros estábamos limpiando. We were cleaning. Ustedes estaban viajando. You were traveling. Ellos estaban llorando o ellas estaban llorando. They were crying. Y para pasarlas a futuro, solamente hay que utilizar el verbo to be en futuro, que como lo dije ahorita, es el will be. Entonces ya aquí estaría diciendo, yo estaré corriendo. I will be running. Por supuesto que ustedes también pueden decir I'll be running, que esas abreviaciones ya yo las enseñé en la clase anterior. Es importante que vean todas las clases para que puedan comprender todos los temas. Lo mismo haremos con todas las oraciones. Tú estarás caminando. You will be walking. Ahí está, no me había dado cuenta que la tenía aquí. Perdón, está, no va aquí. You will be walking. Él estará horneando. He will be baking. Ella estará cocinando. She will be cooking. Eso estará barriendo. It will be mopping. Nosotros estaremos limpiando. We will be cleaning. Ustedes estarán viajando. You will be traveling. Ellos estarán llorando. They will be crying. Para la oración negativa ya les enseñé en la clase pasada que el auxiliar número 1 es el que manda y por tanto para negar lo único que hay que hacer es escribir la palabra not después del primer auxiliar. ¿Quién es el primer auxiliar en estas oraciones? Pues el verbo to be en el presente, o sea, am, is o are. ¿Quién es el auxiliar en el pasado? Was o were. ¿Y quién es el auxiliar en el futuro? Solamente will. Por tanto, ¿cómo quedaría la negación de estas oraciones? Vamos a copiarlas todas de una vez. Vamos a ver. Vámonos al presente. Yo quiero decir, yo no estoy corriendo. I am not running. Tú no estás caminando. You are not walking. Él no está horneando. He is not baking. Ella no está cocinando. She is not cooking. Eso no está trapeando. It is not mopping. Nosotros no estamos limpiando. We are not cleaning. Ustedes no están viajando. You are not traveling. Ellos no están llorando. They are not crying. Para el pasado, lo mismo, el not va después del verbo to be, pero aquí el verbo to be está en pasado. Entonces, yo no estaba corriendo, I was not running. Tú no estabas caminando, you were not walking. Él no estaba horneando, he was not baking. Ella no estaba cocinando, she was not cooking. Eso no estaba trapeando, it was not mopping. Nosotros no estábamos limpiando, we were not cleaning. Ustedes no estaban viajando, you were not traveling. Ellos no estaban llorando, they were not crying. Y para el futuro, para decir que no, para negarlo, perdón, el not va después del will. I will not be running, no estaré corriendo. Claro que también pueden utilizar las abreviaciones que son mucho más fáciles y yo puedo decir I won't be running, suena hasta más bonito, no estaré corriendo. Yo no estaré corriendo o no estaré corriendo, ¿verdad? Ya yo las abreviaciones se las enseñé en las clases anteriores, ojalá las apliquen más. En estas clases trato de enseñárselas de la manera más fácil porque yo sé que hay estudiantes que se enredan, entonces trato de no escribirles tanto las abreviaciones, pero ustedes saben que pueden abreviar y pueden utilizar aquello con lo que se sientan más cómodos. Si te sientes más cómodo con la oración entera, pues escríbeme la oración entera o pronúnciame la oración entera. Si te sientes más cómodo con las abreviaciones, pues escríbeme las abreviaciones o pronúnciame las abreviaciones. Como te sientas más cómodo, está bien.
Entonces tú no estarás caminando. You will not be walking. Él no estará caminando. He will not be baking. Ella no estará cocinando. She will not be cooking. Eso no estará trapeando. Y ahorita dije barriendo, perdón, es trapear. It will not be mopping. Mop, el verbo mop es trapear. No sé si anteriormente les dije barrer, ya se me olvidó, pero bueno, continuemos. Mopping es trapeando. We will not be cleaning. Nosotros no estaremos limpiando. You will not be traveling. Ustedes no estarán viajando. They will not be crying. They will not be crying. Ellos no estarán llorando. Perfecto. Ahora, ¿cómo convertimos las oraciones a interrogativa? Otra vez les recuerdo, el auxiliar número 1 es el que manda, por tanto, para hacer una pregunta, el auxiliar número 1 es el que abre la pregunta. Ya saben cuáles son los auxiliares. En el caso del presente son am, is o are. En el caso de pasado es was y were. Y en el caso de futuro es will. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí se me olvidó darles las fórmulas, perdón. Vamos a escribirle la fórmula de la negativa, que son las mismas fórmulas de la afirmativa. Lo único es que después del verbo to be debe ir el not en el caso del presente. En el caso del pasado debe ir el not después del verbo to be, pero en pasado, ¿dónde está? To be past, las, not, las. Y en el caso de futuro debe ir el not después del will, que es el auxiliar en este caso. Entonces aquí decimos will plus not plus be. Entonces para las interrogativas lo que vamos a hacer es que vamos a voltear la situación. Primero tiene que abrir con el auxiliar. ¿Quién es el auxiliar aquí? To be. Entonces abrimos con el verbo to be y todo lo demás queda igualito. Pronombre personal, aquí, perdón, esta es oración negativa, esta todavía no va. Aquí, la fórmula de la afirmativa. Entonces, el auxiliar es el verbo to be. Primero va el to be, luego el pronombre personal, después va el verbo con ing, un complemento y por último, un signo de interrogación. Les recuerdo que estas oraciones no tienen complemento por lo de la estética del cuadro, pero ustedes comprenden la idea. En la interrogativa del pasado es la misma fórmula, solamente que vas a abrir con el to be en pasado. Y en la interrogativa del futuro tenemos que comenzar pues obviamente con el to be en futuro, perdón, no con el to be en futuro, no, vamos a empezar con el auxiliar que es will, luego el pronombre personal, luego el be. Después iba el verbo, el ing, el complemento y cerramos el signo de interrogación. Por tanto, aquí, I am running, que significa yo estoy corriendo. Vamos a ver, yo estoy corriendo, una pregunta. Vamos a voltearlo, ya no es I am running, sino am I running? Are you walking? ¿Estás tú caminando? Signo de interrogación cerrado. Y lo mismo vamos a hacer con todas las demás. Primero va el verbo to be. Is he baking? Is she cooking? Cerramos signo de interrogación. Les recuerdo a los estudiantes, a mis estudiantes, ver los videos y escribir las clases en la libreta, es decir, ponerte al día, es un deber que ustedes deben tener, es su obligación. Y eso no quiere decir que por esto yo les voy a pasar la materia.
de estos videos están hechos para que ustedes se apropien del tema y mejoren en sus notas. Solo mejorando las notas es que ustedes pueden ganar la materia, el área de inglés. Entonces lo mismo pasa con el pasado. Vamos a comenzar con el verbo to be, pero en pasado. Ya no vamos a decir I was running, sino was I running. Ya no es you were walking, sino were you walking. Primero ponemos el were acá. Were you walking? Was he baking? Signo de interrogación. Was she cooking? Signo de interrogación. Was it mopping? Signo de interrogación cerrado. En inglés el signo de interrogación solamente va cerrado. ¿Por qué? Porque el auxiliar hace las veces del signo de interrogación abierto. Were we cleaning? Were you traveling? Y cierra signo de interrogación. Aquí, ¿quién es el auxiliar? Es will. ¿Con quién lo vamos a voltear? Con el pronombre personal. Eso ya yo lo había enseñado en la clase anterior. Entonces, will I be running? ¿Estaré yo corriendo? Will you be walking? ¿Estarás tú caminando? Will he be baking? ¿Sí? Signo de interrogación. Will she be cooking? No interrogación cerrado. Will it be mopping? Will we be cleaning? Suena un poquito difícil, pero se puede. Will you be traveling? Ahora, para la cuestión de las preguntas interrogativas, la fórmula es igual a la de no igual, a la de la afirmativa, tiene el mismo orden, pero ¿qué pasa? Que les enseñé que después del auxiliar siempre va el not. Entonces, para estas preguntas vamos a agregarle el not después del verbo to be. En el caso del presente y del pasado, ¿verdad? Aquí en el pasado es to be past, le agregamos el not después del to be past. Y en el caso del futuro, pues comenzamos con el auxiliar will. Ya sabemos que el not debe ir después del auxiliar, pronombre personal, luego va el verbo to be, un verbo con ing y el complemento y signo de interrogación cerrado. Entonces yo voy a coger las oraciones de la negativa para que sea más fácil para mí convertirlas en preguntas. ¿Y qué es lo que hay que voltear? Vamos a voltear el to be y el not con el I. Y en el futuro es el will y el not con, perdón, el to be y el not con el pronombre personal. En este caso sería I. Y aquí el will y el not con el pronombre personal. En este caso sería I. Y en el pasado el was not o el were not, o sea, el to be en pasado con el pronombre personal. Muy bien, entonces aquí una pregunta sería, ya no es I am not running, sino am not I running, cierro signo de interrogación. Are not you walking? Is not he baking? Esto significaría en español prácticamente, él no está horneando, ella no está cocinando, is not she cooking? Claro que también podemos utilizar las abreviaciones. Suena más bonito decir, aren't you working? Isn't he baking? Opa, paso aquí. O isn't she cooking? Pero usted utiliza aquello con lo que se sienta más cómodo. Is not it mopping? O isn't it mopping? Is not it mopping o isn't it mopping? Are not we cleaning? O aren't we cleaning? Aren't you traveling? En este caso sería, are not you traveling?
Espero que no se estén confundiendo porque estoy nombrando también las abreviaciones. Are not they crying? Para el caso del pasado, lo mismo, el verbo to be con la negación, lo volteamos con el pronombre. Was not I running? Yo no estaba corriendo, como que le dio amnesia. Were not you walking? ¿No estabas tú caminando? Was not he baking? Was not she cooking? Was not it mopping? Tierra signo. Were not we cleaning? Were not you traveling? Were not they crying? Muy bien. Y para la pregunta del futuro, el will y el not con el pronombre. Yo no estaré corriendo. Will not I be running? Tú no estarás caminando. Ya no vamos a decir you will not be walking, sino que vamos a decir will not you be walking? Will not he be baking? Will not she be cooking? Will not it be mopping? Si me vuelvo al otro cuadro. Will not we be cleaning? Will not you be traveling? Y will not they be crying? Perfecto. Entonces, como ejercicio, ¿qué podemos hacer? Traducir oraciones que nos ayuden a pensar en inglés. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí, yo estoy estudiando inglés. Estas oraciones sí tienen complemento. Si se dan cuenta, esto está en presente, este verbo. Ya les indiqué que para traducir esas oraciones primero identifiquen el tiempo del verbo. O tú estabas jugando con el perro. Está en pasado, ¿verdad? O ella estará bailando en la fiesta. Bueno, si está en presente, quiere decir que vamos a utilizar am, is o are dependiendo del pronombre que estemos usando. Si está en pasado, utilizamos was o were. Y si está en futuro, utilizamos el will be. ¿Cómo traducimos estas oraciones? Yo, ¿cómo se dice yo? I. ¿Cuál de estos tres utilizamos? Am. I am estudiando, el verbo estudiar es study. Hay que agregarle el ing. I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. Tú estabas jugando con el perro. Tú es you. ¿Cuál utilizamos? Was o were? Were. You were play es jugar. Le agregamos ing. You were playing with the dog o to the dog. Ella estará bailando en la fiesta. Ella es she, ¿verdad? Y futuro will be. She will be. Bailar es dance. Entonces, este verbo terminó en E, le eliminamos la E, le agregamos el ing. Recuerden, el video número 3 te enseña las reglas del ing. She will be dancing at the party. En la fiesta. Y así podemos seguir con las negativas, las interrogativas y las interrogativas. Para esto, apropiense de las reglas. Bueno, muchachos, esta clase fue la más corta porque se supone que ustedes ya debieron haber repasado las clases anteriores. Por tanto, me despido. Cualquier inquietud me la hacen saber en la institución. Bye, bye.